Pensamiento pedagógico oriental. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia, Egipto, así como la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basa en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio y Lao Tse. La educación era marcada por los rituales de iniciación. Para ello todas las cosas poseían alma, como el alma de un hombre. En la religión se desató el taoísmo, el budismo, hinduismo y el judaísmo. Practicaban los valores de la no violencia y de la meditación. Pensamiento pedagógico griego. El tipo de educación griega exigía una enseñanza que estimulara la competición, las virtudes de guerra. Tendencias pedagógicas del pensamiento pedagógico griego. Pitágoras, armonía que demostraba las matemáticas. Y Sócrates, centra el acto educativo en el lenguaje y en la retórica. Xenofonte, fue la primera en pensar en la educación de la mujer. Entre sus principales personajes destaca Sócrates y Platón. Pensamiento pedagógico romano. Roma conquistó a Grecia, quien transmitió parte de su filosofía de la educación. Dentro de los estudios humanistas impartida en la escuela de lo gramático, seguía las siguientes fases. Dictado de un fragmento del texto, memorización, traducción verso-prosa y viceversa, expresión de una idea en diversas construcciones, análisis de palabras y frases, composiciones literarias. Dentro del sistema de educación encontramos locuples, hombre realizado, agricultura, guerra y política, educación romana, utilitaria y militarista, deberes y derechos, lo que los romanos enseñaban. Ludi Magister, nivel primaria, gramático, nivel secundaria, educación superior, retórica, derecho y filosofía. Dentro de los teóricos de este pensamiento destaca Catón, Marco Terencio Varrón, Cicerón, Marco Fabio Quintiliano, Séneca, Plutarco. Pensamiento pedagógico medieval. La educación monástica. Edad oscura. El estancamiento de la cultura clásica por la invasión del Imperio Romano, germanos y bárbaros, solo quedan en pie los monasterios y las escuelas cristianas. Nacen las escuelas catedrales basadas en la educación eclesiástica. Aparece la educación palatina y estatal, quien se encarga de quebrantar y hacer que la educación monástica vaya desapareciendo con los años. Destaca la educación elemental, impartida por los sacerdotes en escuelas parroquiales. Educación secundaria, impartida en las escuelas monásticas, entre ellos conventos. Educación superior, impartida en las escuelas imperiales. Destaca también, en Baja Edad Media, la educación caballeresca, educación universitaria, educación gremial y la educación árabe. Pensamiento pedagógico renacentista. Se caracteriza por una revaloración de la cultura grecorromana. Hizo más prácticas la educación, incluyendo la cultura del cuerpo y buscando sustituir el proceso mecánicos por métodos más agradables. Dentro de sus educadores destaca Vittorino da Feltre, Erasmo Desiderio, que abandonó la orden religiosa a la que pertenecía para predicar ideas humanistas. Juan Luis Vives, Francois Rabelais, criticó la educación escolástica excesivamente influida por los libros. Michel de Montaigne. Dentro de este pensamiento pedagógico destaca también la educación protestante, considerando a los jesuitas. Pensamiento pedagógico moderno. Destaca John Locke, el que argumentaba que todo se aprende, no hay ideas innatas, fundador de la moderna educación inglesa. Su obra principal, Ensayo sobre el entendimiento humano. El autocontrol es un elemento vital en la educación.
La educación es lo único capaz de formarte provocando las diferencias sociales. Conocimiento limitado a quienes tengan tiempo libre. Propone disciplina y severidad para conseguir unas posturas éticas del estudiante. También se destaca a Juan Amos Comenio. Estudió las lenguas, el interés del alumno, mejora al hombre y la sociedad, enseñanza, tiempo, obra y método, los métodos de comprender, retener y practicar. Obra principal, la didáctica magna, 9 principios. Pensamiento pedagógico ilustrado. Los grandes teóricos ilustrados predicaban una educación cívica y patriótica inspirada en los principios de la democracia, una educación laica, ofrecida por el Estado, idea de la unificación de la enseñanza pública en todos los grados. Aún era elitista. Solo los más capaces podían proseguir hasta la universidad. Entre los ilustrados se destacan Jean-Jacques Rousseau. Él se constituyó en el marco que divide la antigua y la nueva escuela. Relacionó también la educación y la política, inauguró una nueva historia de la educación. Además de que dividió la educación en 3 momentos: el de la infancia, edad de la naturaleza hasta los 12 años, la adolescencia, edad de la fuerza, razón y pasiones entre los 12 a los 20 años, y la madurez, que entre los 20 y 25 años. Pensamiento pedagógico positivista. La educación juega un papel muy importante, ya que se pueden interpretar esta de distintas maneras y de distintos conceptos. Para que ésta exista siempre debe existir una generación adulta y la joven. La primera debe ejercer su conocimiento sobre la segunda. De igual manera, la educación debe ser útil en el alumno para que no solo memorice conceptos, sino que para que sea por medio de la comprensión de los contenidos. Una manera para lograr esto es de un principio motivar al niño para que tenga curiosidad propia para el descubrimiento del conocimiento, ya que la educación es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos. Entre sus principales características es: el sujeto descubre al objeto de conocimiento. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante sus sentidos, la razón y los instrumentos que utilice. El conocimiento válido es el que obtiene a través del método científico. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. La verdad es una correspondencia entre lo que es el sujeto que conoce y la realidad que se descubre. Pensamiento pedagógico socialista. La educación socialista propone una educación igual para todos, el trabajo manual como educador durante la niñez y la juventud, una transformación social en contra del capitalismo y la burguesía, una relación entre la política y la educación, una formación laica mixta y gratuita. Entre sus principales precursores se encuentra Karl Marx, Vladimir Lenin, Anton Seminovich, Antonio Gramsci. Pensamiento pedagógico de la Escuela Nueva. La Escuela Nueva representa el movimiento de renovación de la educación después de la creación de la escuela pública burguesa. Dentro de sus precursores está Adolfo Ferriere. La educación nueva sería integral, es decir, intelectual, moral, física, activa, práctica, con trabajos manuales obligatorios, individualizada, autónoma, campestre en regímenes de internado y de coeducación. Otro precursor es John Dewey, que decía que el principal objetivo de la educación sería que se trataba de aumentar el rendimiento del niño, siguiendo los propios intereses vitales de él. Solo el alumno podría ser autor de su propia experiencia, de ahí el padiocentrismo, el alumno como centro de la nueva escuela. Otro precursor es William Hare Kilpatrick. Él argumentaba que la educación se basa en la vida para hacerla mejor. Otra precursora fue María Montessori. Argumentaba que por primera vez en la historia de la educación se construyó un ambiente escolar con objetos pequeños para que el niño tuviera el pleno dominio sobre ellos, como las mesas, las sillas, los estantes, etc. Pensamiento existencialista. Siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y las responsabilidades individuales, las emociones, así como el significado de la vida.
El pensamiento fenomenológico se preocupa por lo que aparece y lo que está escondido en las apariencias. Pensamiento pedagógico antiautoritario. Surge de la crítica a la escuela tradicional por parte del movimiento de la escuela nueva y el pensamiento pedagógico existencial. Su finalidad destaca la libertad como principio y fin de la educación basada en la libertad y el autogobierno, a ser personas libres que puedan expresar los valores positivos de la naturaleza. Tiene un enfoque que pretende educar al alumno principalmente con el ejemplo del amor y el otorgamiento absoluto y honesto de la libertad, considerándolo al alumno como un ser autónomo. Dentro de sus principales autores destacan Sigmund Freud, Gerald Mendel, Francisco Guardia, entre otros. Pensamiento pedagógico crítico. Argumenta que la escuela es un instrumento central de la lucha de clases. Existen representaciones ideológicas del sistema escolar, escuela única, gratuita, libre y laica, que es preciso desenmascarar. Existen de hecho dos redes escolares, la primaria y la secundaria. Los contenidos, las prácticas, el trabajo escolar y las pedagogías son diferentes a las dos redes. Así, las prácticas escolares se caracterizan en la red de educación primaria por la repetición, la insistencia y el machequeo. El pensamiento crítico incluye tanto la resolución de los problemas como la toma de decisiones, ya que el pensamiento crítico se evidencia en la resolución de situaciones problemáticas y que requiere de una posición y una acción frente a ello. Entre sus pensadores destaca Henry Giroux, Jean-Claude Passeron y Pierre Bourdieu. Pensamiento pedagógico del tercer mundo es aquel pensamiento originado por la experiencia educativa de los países colonizados de América Latina y África, que no pueden ser comprendidos sin Europa. Los colonizadores combatieron la educación y las culturas nativas imponiendo sus hábitos, costumbres y religión. Antonio Faúndez, este autor nació en Chile y fomentó lo que es la educación para adultos. De la misma manera, la alfabetización, post-alfabetización y cultural oral de la educación africana. Pensamiento pedagógico brasileño. Se estimulaba la competencia, pero de forma discriminadora y llena de prejuicios, creando así las élites coloniales entre las clases populares, la religión del servilismo, de la dependencia o del paternalismo. Se dice que este pensamiento ha sido definido por dos tendencias generales, la liberal y la progresista. La educación liberal defiende la libertad de enseñanza del pensamiento y de investigaciones, así como los nuevos métodos basados en la naturaleza del niño. La educación progresista defiende la inclusión de la escuela en la formación de un ciudadano crítico y participante de un cambio social. Dentro de los precursores está Fernando de Acevedo, el cual promovió varias reformas pedagógicas. Lourenço Filho. Él proclama la necesidad de enseñanza funcional o activa, basada en la expansión de los intereses naturales del niño. Pensamiento pedagógico actual. Destaca el marxismo. Critica la escuela capitalista. Pobres se les enseña a ser obreros, los ricos a estudiar y ser un nuevo dirigente. Otro punto es la escuela omnilateral, que propone una escuela igualitaria, común para todos, que forme por igual a todos los niños, una educación donde todos servirán para trabajar y pensar, para hacer y para estudiar. Y el concepto de hombre. El hombre, con su esfuerzo, capacidad de trabajo y reflexión, es quien decide el futuro con sus acciones. Hombre omnilateral que abarque tres aspectos, el mental, el físico y el técnico.